Es un gusto saludarles nuevamente. Este tema es muy importante para usted, para su hijo, pero también para los hijos de sus hijos y sus hijos. Lo que voy a exponer probablemente le ayudará a tomar una postura ante la vida. Esto es un mouse. Esto es un celular. Y esto es una bolsa de plástico de esas que nos dan en el súper. Las tres cosas tienen algo en común. Fueron creadas por el ser humano. Y aquí hay un gato. Véanlo, es mi gatita, se llama Pandita. Unos árboles y una piedra. Y estas tres cosas también tienen algo en común. No fueron hechas por el ser humano. Y aquí estoy yo, de carne y hueso, con piel, con órganos vitales, con ojos, en fin. Pero tampoco yo soy una creación humana. No fui hecho por el ser humano. El ser humano no fue autocreado. Alguien nos creó. Suponemos quién, pero no tenemos certeza. No tengo duda de que el ser humano experimenta dos realidades. Y eso, en educación, implica un gran reto para padres de familia y a los que nos dedicamos a la educación. Y eso es lo que intentaré explicar en este vídeo. Les platico. Tuve la fortuna, cuando éramos pequeños, de que mi papá comprara una casa en el Estado de México. La casa se hallaba ubicada en las faldas de la Sierra de Guadalupe, allá por el Estado de México, por Ecatepec, para ser más concretos. Esto significa que a partir de los años 60, que fue mi infancia, tuvimos la fortuna de vivir en una infancia llena de naturaleza. En aquellos tiempos, la Sierra de Guadalupe era un espacio casi virgen. Era un ambiente rural muy seguro, bastante seguro en aquellos tiempos, donde se sembraba aún la tierra y era común ver campesinos arriando vacas y borregos. Usted conoce esos ambientes, seguramente ha ido a alguna ranchería. Ese bello territorio fue mi segundo hogar por más de 20 años. ¿Por qué les cuento esto? Me apena y en cierto sentido me siento culpable porque los niños citadinos del siglo XXI se han desvinculado de la naturaleza y el precio que estamos pagando por este fenómeno ya lo estamos viviendo. Creo que no hemos hecho conciencia de lo grave que esto significa. Me parece urgente hacer un llamado a la sociedad civil y a los gobiernos para resarcir el daño que hemos hecho y que seguimos haciendo, eso es lo peor, no solamente a la infancia, sino a todos aquellos que vivimos en las grandes urbes. La urbanización y la vida moderna ha casi eliminado el contacto con la naturaleza, en muchos sentidos, no solamente el físico. Y eso es lo que intentaré explicar a lo largo de este vídeo. Sospecho que este llamado no podrá darse mientras la sociedad civil y en general los adultos no hagamos conciencia de esta desconexión. Quizá no hemos notado la correlación que existe entre muchos de los problemas y padecimientos de las familias y de cada uno de nosotros, de cada uno de los individuos, con la ausencia de un ambiente afín
a la naturaleza humana. Entre ellos, por supuesto, un espacio verde en nuestras vidas. Pero el problema va más allá de lo verde. ¿Por qué es tan grave esta desconexión? Bien, reflexionemos sobre esto. Tenemos dos ambientes fundamentales. El primero es lo natural, todo aquello que existe sin intervención humana. El propio universo, nuestro querido y único planeta, la increíble gama de animales e insectos que tenemos en este mundo, nuestros excelsos bosques, las plantas, las flores, mares, lagos, ríos, etc. Incluso el propio ser humano, ya que el ser humano no es producto de la intervención humana. Es decir, no nos autocreamos como especie. Simplemente de pronto estamos aquí, en este mundo, conscientes de sí mismos y dentro de un planeta lleno de belleza y de misterios. El segundo es un contexto artificial, creado a partir de la inteligencia humana, producto de una naturaleza evolutiva. Por ejemplo, nuestras ciudades repletas de cosas, edificios, postes de luz, autos, supermercados, anuncios por todas partes, carreteras por todos los lugares. Nuestros hogares con sus muebles, electrodomésticos, juguetes para los niños, computadoras, tablets, celulares, enchufes por todas partes de electricidad, etcétera, etcétera. Digamos que, en general, un sistema de vida que implica la creación de cosas que nos facilitan o resuelven ciertos aspectos cotidianos, como los millones de envases PET o bolsas de plástico que se consumen cada día. Hemos colocado una serie de cosas fabricadas por el ser humano sobre una naturaleza no hecha por el hombre. Digamos que es la confrontación de dos realidades. Una realidad natural de increíble perfección con otra no natural, fabricada por el ser humano. Por cierto, con enormes deficiencias y errores originados por una naturaleza evolutiva. Y si es evolutiva, por ende, no es perfecta. Es decir, vivimos el encuentro de dos capacidades, la humana y la de origen cósmica. Una evolutiva y la otra perfecta. No sé si capte lo que esto significa. Reflexione sobre esto. Ante tal encuentro, debemos reconocer que estamos creando un ambiente de origen evolutivo sobre la cual habitamos. Son dos realidades opuestas, algo creado con algo autocreado. ¿Cuál es el efecto de este encuentro? Si un ser poderoso nos ha dado vida y un lugar para vivirla, entonces su misma sabiduría ha creado compatibilidad cósmica entre ambas realidades. Parece que ese gran ser o energía creadora, o como usted quiera llamarla, no importa sus creencias o no creencias, nos ha colocado aquí, en la Tierra, y nos ha dotado de capacidades evolutivas para algún día regresar a Él. Esto implica que en ese enorme trayecto evolutivo deberemos transitar por nuestras propias imperfecciones. Es como ir a tientas, como un ciego, tocando y tropezando para encontrar el camino de regreso a casa.
Nuestras debilidades e imperfecciones propias de nuestro estado evolutivo nos ha llevado a crear un contexto experimental imperfecto que no logra su plena sincronización con las realidades cósmicas. Estas debilidades, quizá imperfecciones, nos ha llevado a crear un contexto artificial no soluble con la verdadera naturaleza del hombre cósmico, del hombre de las estrellas. En otras palabras, no todas las creaciones humanas son biodegradables. Y no me refiero solamente a las cosas materiales, como un simple envase de unicel o esta bolsa de plástico que las tenemos por millones tiradas en los campos y en los mares también, por supuesto. Sino también me refiero en general a todo lo que hace el ser humano, como su ciencia, su filosofía, sus religiones, su política, su arte, su música, su arquitectura, sus materiales, todo lo que fabrica, todo lo que usamos en la vida cotidiana, fabricado por el ser humano. Hay muchas creaciones humanas. Esto nos enfrenta a una especie de paradoja, de crear un ambiente que facilite el despliegue de nuestras virtudes espirituales, pero sobre una arena plagada de intereses y de necesidades mayormente materiales, no compatibles con el plasma vital cósmico. Esta realidad nos enfrenta a grandes retos para todos, pero en particular para aquellos relacionados con la educación y nuestros niños. Usted como padre de familia y en el caso de los maestros, en mi caso como pedagogo, tenemos grandes retos. ¿Qué pasa cuando confrontamos la naturaleza de un niño, su cuerpo, su alma y su espíritu, con la otra capa de realidad, es decir, la fabricada por el ser humano evolutivo? ¿Qué ocurre con el contacto de la perfección con la imperfección? ¿Se ha preguntado sobre eso? Creo que nuestras enfermedades físicas, también psíquicas, nuestras calamidades sociales, nuestra violencia e injusticias que abundan por todas partes y el aniquilamiento del planeta son solo algunas evidencias de ese encuentro, perfección e imperfección. Hemos creado una vida tan artificial que no es compatible con la naturaleza cósmica. El problema es que nuestra niñez está siendo víctima de tal enfermedad. Tal encuentro entre ambas naturalezas es cada vez más antagónica y, por supuesto, perjudicial para el ser humano. Usted pregúntese, ¿cuántas cosas artificiales de potencial peligro está expuesto su hijo? Y sin darse cuenta, usted las está favoreciendo. Toda la naturaleza del hombre, desde la más diminuta célula, sus órganos vitales, su cerebro, sus emociones y sentimientos, todo posee una vibración que puede o no sincronizarse con el ambiente que lo rodea. El ser humano posee una naturaleza que funciona en la misma frecuencia que las realidades cósmicas. Romper ese contexto, para mí, sagrado, significa romper esa perfecta armonía entre el hombre y su mundo. Vea lo grave que esto significa. La intranquilidad y en general las enfermedades humanas, no solamente físicas, sino sociales, son consecuencia de esa ruptura. Por ejemplo,
Algo simple. Supongo que en alguna ocasión usted se ha hallado en algún lugar saturado de gente y de mucho ruido, de esos lugares escandalosos y muy apretados. La incomodidad es casi inmediata. Queremos salir de inmediato. Ahora, contrástelo con la tranquilidad que usted puede experimentar cuando visita un hermoso bosque. Dígame si no hay diferencia. Otro ejemplo, observe el comportamiento de su hijo cuando ha jugado de manera intensa videojuegos contra un día cuando en familia realizaron alguna actividad, por ejemplo, un paseo en un bosque o jugar en un columpio. Su hijo es muy diferente cuando hace una cosa natural, cuando está en otra, demasiado intensa y demasiado artificial como pueden ser los videojuegos. En la medida que usted le permita tener actividades lo más natural posible a su hijo, en esa medida le permitirá construir el puente hacia una vida de gran felicidad. Será espiritualizar su vida terrena. Para efectos prácticos, educativos, ¿qué podemos hacer? Creo que podemos hacer mucho siempre y cuando amemos lo suficiente a nuestros hijos y tengamos fuerte voluntad. Volver a la naturaleza, como ya lo indiqué, no es solamente en el terreno físico, sino en todos los aspectos de la vida. Es decir, no basta ir todos los días a un bosque. El ser humano debe crear instituciones como la ciencia, la religión y la filosofía, solubles a un estado universal. Estas instituciones serán buenas en la medida que abran un camino de regreso al cosmos. Ese es el gran reto. Un buen comienzo con nuestros hijos puede ser buscar espacios verdes en la vida cotidiana. Cada vez más nos alejamos de la naturaleza y eso ya trae consecuencias en nuestra sociedad. El periodista Richard Louv, en su libro El último niño de los bosques, expone cientos de datos y argumentos sobre el daño que sufrimos por esa ausencia verde en nuestras vidas. Los niños del siglo XXI cada vez más crecen desconectados de la naturaleza. De manera atinada, Richard Louv acuña el término trastorno por déficit de la naturaleza. Vea lo que esto significa. ¿Lo ha notado usted? ¿Ha notado usted ese trastorno no solamente en usted, en su familia, sino en sus hijos? Pues yo sí lo he notado. ¿Por qué? Porque trabajo con niños desde hace más de 20 años y observo cómo se manifiesta ese trastorno. La ausencia de naturaleza en la niñez provoca un estrés generalizado en su naturaleza, en todo su ser. Todo lo que implica una caminata por el bosque armoniza y restablece el orden en todas las estructuras internas del niño. Visitar, por ejemplo, una granja agrícola ganadera del tipo rural será una forma de ajustar las fuerzas en constante transformación con las fuerzas universales. Es sincronizar al ser humano con el cosmos. Y esto, sin lugar a dudas, traerá salud a su hijo. Y, en consecuencia, tendremos una mejor salud social. Afirma Richard Louv que actualmente los niños desean estar dentro de casa porque es ahí donde están los enchufes. Seguramente usted lo ha notado. No cabe duda que uno de nuestros grandes retos es la de reenseñar el verdadero concepto
de belleza a nuestros hijos. Pues bien, ya para finalizar, quiero sugerir un término que va más allá del trastorno por déficit de la naturaleza. Sostengo que actualmente vivimos un serio trastorno por déficit cósmico, es decir, un trastorno ocasionado por no contar aún con una ciencia, una religión y una filosofía congruentes con la verdadera naturaleza cósmica del ser humano. Como especie humana, tendremos que redefinir los hechos, los significados y los valores. Esto es enorme tarea. Pero empecemos con nuestras vidas cotidianas. Empecemos por lo que nos rodea, lo inmediato. Podemos hacer miles de cosas que nos harán vibrar en armonía con las estrellas. Existe una armonía cósmica que fluye conscientemente en el entero universo. Es su decisión sincronizar la vida familiar y en particular la de sus hijos con esa energía sabiamente organizada. Hacerlo así permitirá beneficiarse con las nutrientes cósmicas. Sus hijos crecerán en concordancia a las maravillosas fuerzas universales. Son sus hijos, por lo tanto, usted tiene la decisión. Pues bien, soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.